te conocemos en México, en América Latina, como la personalidad de Ahí les va y de las videocolumnas anteriores. Muy importante tu voz, pero ¿cómo aprendiste español también? ¿Por qué este interés y pasión por América Latina? ¿A qué edad tenías cuando... Bueno, ahorita eres muy joven todavía, pero ¿a qué edad llegaste a América Latina? Bueno, es una historia que parece un invento, pero no lo es. A ver, cuéntanos. No lo es. La gente que me sigue la conoce ya bastante porque ya la he contado en alguna que otra entrevista. Yo cuando tenía 12 años soñé. De verdad, 12. de verdad. Soñé que estaba en un sitio muy bonito, que estaba con mi madre, que había un castillo y entonces seguramente, o sea, fue producto de haber visto algún programa turístico por televisión antes, entonces te rescata, ¿no? El cerebro, esas cosas. Entonces le pregunto en el sueño, ¿dónde estamos? Y me dice, estamos en España. Vale. Me levanto por la mañana, así, ¿sabes? Cuando levantas y quieres retener la información que te quedó del sueño, entonces fui corriendo hacia la enciclopedia soviética así enorme que teníamos en casa y abrí el artículo, España, así pequeñito, que ponía, bueno, ¿qué idioma habla? Español, voy a ver, español. También se habla en estos países, Latinoamérica, empecé, ¿qué es Latinoamérica? Bueno, vamos ahí país por país, entonces decidí que, bueno, tengo que aprender ese idioma, tengo que visitar España, tengo que visitar Latinoamérica. Paralelamente, en Rusia, en esa época, estamos hablando de año 2000, 2001, se estaban volviendo muy populares las telenovelas latinoamericanas, por favor. Claro. De México, de Argentina, de Venezuela, creo que también ha llegado alguna, de Brasil. Entonces, bueno, alguna que otra, bueno, te volvías fan. Las pasaban en el idioma original, ¿verdad? No, las dobladas, sí. Ajá. Y a las 6 de la tarde, en todas las casas, nadie salía a la calle porque era la hora del capítulo nuevo de no sé qué, los ricos también lloran, ¿no? Claro, en todo el país. De hecho, en Rusia, en los 90 ha habido un auge que había, o sea, en Rusia, imagínate que nacieron muchos Luis Alberto. En Rusia no existen nombres compuestos, entonces era una locura, es como te nace un hijo y aquí en México y le pones, no sé, Yaroslav o Yaropolk, una cosa así loca. Entonces eso fue por una serie, creo que por Los ricos también lloran. Se han vuelto muy populares. Y bueno, como después de la desintegración de la Unión Soviética el país se abrió, pues entró esa cultura y gustó mucho el baile, las películas, incluso la comida. Y bueno, ha habido como una ola de jóvenes que empezaron a estudiar español. Yo a los 12 años vivía en una ciudad de 130.000 habitantes en el sur de Rusia, se llamaba Kislovodsk, es en el sur de Rusia, casi donde la cordillera caucásica. Y ahí en la escuela estudiábamos inglés o francés o alemán de última. No era popular español, era muy complicado encontrar un profesor. Entonces nosotros teníamos un periódico local y en la última página, tú podías recortar un cupón, poner tu anuncio gratuito y mandarlo a la redacción. En la última página de ese periódico te lo publicaba. Entonces yo lo recorté, puse busco profesora de español, llamar 73636, ese era mi teléfono, lo recuerdo hasta el día de hoy. Y unas semanas después llamó una señora a casa y le dijo a mi madre que, mire, yo no soy profesora particular, yo no doy clases, pero yo he visto este anuncio, yo soy hispanohablante, he visto este anuncio, he visto que lo ha escrito un niño y me ha hecho mucha gracia y entonces me gustaría conocer a ese niño. Entonces fuimos a conocerla y ella es argentina, había ido a la Unión Soviética junto con toda la familia en los años 60, una historia... o sea, el padre tenía una imprenta clandestina y parece ser que le han avisado que tenía que salirse del país, entonces llegaron a la Unión Soviética. Y me enseñó todo. Tomé clases durante 4 años y después ya me fui a Moscú, entré en la Universidad de Moscú y ahí tenías la opción de estudiar español, pero desde cero. Pero a mí me daba igual porque yo no quería olvidarlo. Entré a estudiarlo desde cero, teniendo ya una base. Saltar niveles, no, tenías que estar con todos, entonces yo me pasé los 5 años así, pero al menos tenía ahí libros que podía saltarme yo los capítulos. Acentos, porque con esa historia suena porque no tienes acento ni argentino ni español.
Tengo acento mexicano de... es como ecléctico si paso una latinoamericano un semana poco, ¿no? en México, me voy a mexicanizar. Si vuelvo ahora a España, se me va a pegar más el acento madrileño seguramente. Y si voy a Argentina, lo mismo me va a pasar. Y nada, entonces después me fui a Argentina, pasé ahí unos 6, 7 meses u 8, no me acuerdo, hice unas prácticas en una radio. Y cuando regresé me quedaba un año más para licenciarme y me enteré de que estaban por abrir un canal ruso en español que iba a emitir para toda Latinoamérica. Entonces mandé mi currículum, a ver, me han hecho unas pruebas, he pasado también 2 semanas de prácticas y básicamente entré como redactora para hacer de todo, para hacer artículos sobre un temblor, desde este tipo de artículos hasta reunión bilateral entre Chávez y Medvedev, que en ese momento era presidente, o un osito de color blanco salió del bosque y asustó a la gente, video, ese tipo de materiales. Así pasé 3 años hasta que me ascendieron y bueno, ahí aprendí mucho. Y ahí te formaste como periodista, como comunicadora. Sí, ¿no? sí. Y hay una escuela de periodismo ruso muy importante. O sea, tuviste buenos maestros en ese contexto. Bueno, ¿fuiste autodidacta o más aprendiste de los maestros latinoamericanos? ¿O cómo yo fue estaba tu en la proceso? Facultad de Periodismo. Yo soy licenciada de la Facultad de Periodismo, pero yo creo que la Facultad de Periodismo, al menos esa que yo conocí, de la que yo salí, era como más filología, mucha literatura, Está filología, idiomas y poco más. Entonces, pero esa es la mejor formación, esa es la base. Te daban una formación. Enseñar periodismo como si fuera una técnica, sí. ¿no? O sea, realmente... Sí, te dan una base, te dan historia, te dan economía, otra cosa, o sea, después si lo aprendas o no, te hacen leer mucho y después ya tú eliges, ¿no? Hacia dónde vas. Al 4.º año creo que tenías que elegir la especialización, pero bueno, era algo más bien simbólico, porque al final era como filología y te damos diploma de periodista, pero ya tú sabrás, claro. Ya la práctica ya la recibirás tú en cuanto salgas de aquí y vayas a un medio a trabajar. ¿Y te consideras de izquierda? Yo ¿Tus padres eran comunistas, socialistas? Sí, mi familia, bueno, mi madre no, porque al final mi madre la desintegración de la Unión Soviética la pilló muy joven y ya se notaba como mucho desgaste. Y bueno, la situación, o sea, la Unión Soviética en esa época, a finales de los 80, se desgastaba la gente tanto en las colas para comprar claro. Lo básico que ya no pensaba en la ideología. Entonces le salió en los 90 una generación muy desideologizada a Rusia, pero mis abuelos sí, comunistas, con carné de partido. Y yo, de hecho, no tenía ninguna... o sea, decisión de que yo voy a ser de izquierdas y voy a leer a Lenin, a Marx y bueno, y voy a decidir. No, eso se dio, yo creo que en parte gracias al trabajo en RT, gracias a estudiar Latinoamérica, a estar pendiente de los procesos que pasaban aquí, de lo que se le hacía desde el vecino del norte, ¿no? Y ver esa necesidad de un progresismo, de unas políticas más soberanas y unas políticas, de una necesidad de políticas sociales. De ahí, sí, yo creo que... O sea, me incliné más hacia las izquierdas. Sí. Pero hay una tradición revolucionaria, pues, ¿no? Rusa, mexicana, que nos une a distancias tomadas. Y sabes que León Tolstoy murió el 20 de noviembre de 1910, ¿no? Sí. Que fue el día de arranque de la Revolución Mexicana. Y en México, pues, tenemos podemos ser... izquierda, centro, igual los de derecha no lo consideran tanto, pero hay un reconocimiento de que nuestra sociedad es producto de una revolución, ¿no? Entonces, la cuarta transformación, ¿no? Del observador, en general, una cultura política comprometida, no sé si de izquierda, pero con sí, una fuerza popular, ¿no? ¿Eso sigue presente hoy en Rusia o eso ya con Putin y con la liberalización, la oligarquía, se ha perdido ese espíritu? Sí, yo creo que tienes razón, ahí como hay varias etapas, ¿no? En determinadas
décadas sí ha habido esa conciencia de que la Revolución de Octubre nos ha pillado siendo un país con la aplastante mayoría de analfabetos y un país agrario, y con la desintegración de la Unión Soviética hemos sido la segunda potencia con armas nucleares, con toda la educación, con altos niveles de educación, de sanidad pública, etcétera, etcétera. Y claro, esa conciencia sí que ha habido. Lo que pasa que en los 90, producto de políticas neoliberales de Yeltsin y de todos los que cimentaron este régimen que gobierna hoy en día en Rusia, pues se ha iniciado ese proceso de, en primer lugar, borrar todo ese legado soviético, borrarlo no solamente en la práctica, ¿no? Acabar con la sanidad, acabar con la educación, privatizar criminalmente las empresas públicas, sino también borrarlo de las cabezas, porque la educación que yo he recibido la tuve que leer mucho para entender lo que ha sido la Unión Soviética. Y mira que yo nací en la Unión Soviética, pero la educación de los 90 claro, ha sido una cosa muy polémica, por decirlo así. Y ahora Rusia marcha hacia... muchos dicen que no, quieren reconstruir la Unión Soviética, y yo creo que no, que es otra cosa, que entre las élites hay gente con tendencia monárquica incluso, o sea... no hay tanta conversación, no forma parte del debate el recuerdo de lo que ha sido la Unión Soviética, el legado de la Unión Soviética, sino más bien un discurso bastante simplón, superficial, de nacionalismo puro y duro. Da igual si con la Unión Soviética, que si con la Rusia zarista, que si... No, nosotros... nuestro camino especial y nuestra historia. De hecho, again, ¿no? Sí, algo por el estilo. De hecho, todo ese producto, o sea, toda esa guerra de Ucrania que inició, se están culpando a los bolcheviques directamente ahora mismo en el debate público de haber creado ese Estado que nunca existió, artificial. Entonces es por culpa de ellos que lo crearon, que les hicieron creer lo que no son, y ahora lo tenemos que corregir esos errores. Entonces ahora mismo no quedó la nada cultura de mí. Popular, o sea, En la cultura popular sí, es un poco el merchandising, sí, o sea, sigue Lenin en el mausoleo, siguen vendiendo, pues... ¿Pero los abuelitos no tienen ese arraigo todavía? Los abuelitos, yo creo que sí, pero al igual que a finales de los 80 la gente estaba muy empeñada de sobrevivir, los abuelitos tienen una pensión tan baja que también están ahora empeñados en, en salir adelante un poco. Pues gracias, querida. Nos están llamando a terminar el programa. Un último mensajito aquí para esta gran comunidad de la UNAM. Bueno, muchísimas gracias. Es mirar por aquí, mirarte a ti, agradecer. Cámara, ¿no? Nada, simplemente agradecer a la UNAM, agradecer este espacio por dejarme hablar tanto y por haber cumplido mi sueño, porque efectivamente no les he mentido, yo quería visitar la UNAM desde los 18 años más o menos, y bueno, 14 años después, 15 años han pasado para que hicieran mi sueño realidad. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, querida. Un fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Otro abrazo para todos. Un privilegio, y gracias a nuestro amable público por acompañarnos, como todas las semanas, aquí en los Diálogos por la Democracia en TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.